Muy buenos días, queridas educalionas y educaliones. ¿Cómo están el día de hoy? Como saben, yo soy la maestra Adriana Sánchez y hoy los voy a acompañar a través de esta clase que es de filosofía. Y como ya los mencioné, hoy vamos a hablar de filosofía. Pero antes que piensen que se trata de solo ideas antiguas o de pensadores con barba, quiero que piensen en algo más sencillo. Todos filosofamos, incluso sin darnos cuenta. Cuando ustedes se preguntan por qué están aquí, qué sentido tiene lo que hacen, o si algo es justo o no lo es, están haciendo filosofía tal cual. La filosofía nació del asombro, de esa curiosidad que nos hace mirar al mundo y no conformarnos con lo que parece obvio. Los primeros filósofos no tenían laboratorios, solo preguntas y la valentía de no aceptar cualquier respuesta. Así que, más que buscar definiciones o memorizar nombres, hoy quiero que usemos la filosofía como lo que realmente es, una herramienta de pensamiento. Y también la usamos para dudar con propósito y entender el mundo y a nosotros mismos con mayor profundidad. Y bueno, educaliones, este módulo corresponde al módulo de humanidades, así que van a consultar su guía de la página 4 a la 48. Y antes de comenzar, por supuesto, que yo veo que ya se están conectando, quiero mandar un fuerte rugido de león a todos los que se están conectando desde el minuto 1 para estar muy atentos a la clase y por supuesto mando un saludo a todos nuestros grupos que nos acompañan el día de hoy, por supuesto. Y bueno, también quiero preguntarles si ustedes ya se unieron al club selecto de las campeonas y de los campeones. Esto les va a ayudar muchísimo para continuar con su fortalecimiento y lograr alcanzar sus metas. Así que vayan a contestar su test vocacional en la plataforma u.impevirtual.mx. Así que sin más ni menos, queridos educaleones, hoy vamos a entrar con la introducción a la filosofía. Así que les doy una calurosa bienvenida y también les mando otro rugido de león por si no llegaron al primer rugido. Y bueno, como saben, el día de hoy estoy súper contenta y emocionada porque vamos a iniciar una nueva aventura juntos. Pues iniciaremos con la revisión de los temas de un nuevo bloque y este es el que ya les mencioné, que es de filosofía. Y bueno, ¿qué significa esto? Que va a haber nuevos conocimientos, nuevos dilemas y sobre todo una nueva guía que es la de humanidades. Por lo que si ya cuentas con tu acceso a la plataforma, te invito a tener tu guía de estudio a la mano. Como les mencioné, el día de hoy vamos a iniciar con este módulo y me parece que es muy pertinente que todos estemos súper atentos porque también les quiero mencionar que hoy nos va a acompañar también el Educalion, así que vamos a esperar qué sorpresas nos tiene. Y bueno, para ser más precisos hoy, quiero también reconocer a todos por su esfuerzo, por llegar aquí, avanzar en cada módulo, ser constantes, tener muchísimo entusiasmo como los caracteriza a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a recorrer juntos el nacimiento y la evolución del pensamiento filosófico, desde la Grecia antigua hasta la filosofía contemporánea. La filosofía nace del asombro, como ya se los mencioné, y de esta necesidad de responder a grandes preguntas. Y muchas de estas preguntas nos las hacemos constantemente. ¿Qué es la realidad? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Y bueno, no es un saber alejado de la vida, sino una manera crítica de pensar lo que nos rodea. Por ejemplo, Educaliones, así como cuando te preguntas, ¿qué pasaría si yo hubiera tomado esta otra decisión? Ya estamos filosofando, pero antes de ello, quiero darles otra vez una bienvenida a los que ya se van conectando y yo sé que ustedes van tomando poco a poco este impulso para llegar también a sus metas. Hoy es un día súper increíble y no podríamos estar más emocionados de tenerlos aquí y arrancar con este bonito tema. Y por eso les quiero dar otra calurosa y enorme bienvenida a los grupos que nos acompañan en este evento tan especial. A las radiantes luciérnagas, quienes siempre iluminan el camino con su enorme entusiasmo y energía contagiante. También a la prepa regia, que nunca deja de destacar con su pura vitalidad y participación de alto vuelo.
ustedes son imparables. A la prepa violeta, con esa creatividad que no tiene límites y un compromiso que no conoce las fronteras. A los estudiantes también de Cuautla, quienes día a día nos demuestran el verdadero significado de la pasión por aprender y el esfuerzo incansable. A todos ustedes también, y no se me olvida a Impulsa, que con su actitud positiva y su inquebrantable energía nos inspira a seguir adelante sin parar. Y por supuesto, un fuerte y caluroso aplauso para todos nuestros compañeros de Red MX que llegan directamente desde la soleada Cancún, Quintana Roo, trayendo la alegría y el calor del Caribe a este evento. Pero eso no es todo. También queremos darle la bienvenida a nuestros increíbles grupos de Aguascalientes, también de Jesús María, que iniciaron este sábado, 1 de noviembre, con toda la fuerza, y estamos súper felices de contar con su presencia y su compañía en estas sesiones. Así que bienvenidos a todos con los brazos abiertos y cómo olvidarnos de nuestros valientes Academia de Policía 6, que son de Esqueda Forjando Futuro 5 y Cananea Forjando Futuro 5, que están aquí para mostrar que el futuro lo estamos forjando juntos. Y claro, a nuestros compañeros de Red MX 12, quienes empezaron su primera semana este pasado lunes 27 de octubre, con la misma garra y determinación que los caracteriza. Muchísimas gracias a todos por estarse conectando aquí. Este evento es el primero de muchos para ustedes, así que todos ustedes son parte de esta gran celebración y juntos estamos creando momentos inolvidables. Así que prepárense, porque lo mejor está por venir. Y bueno, vamos a disfrutar cada instante al máximo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la filosofía. Podemos aprender cómo pensar y cómo se desarrolla el conocimiento partiendo de lo que pensaron otros seres humanos que contribuyeron a explicar el mundo y investigarlo desde todas sus causas. Bueno, seguramente alguna vez han escuchado historias de dioses poderosos que controlaban el clima, los mares o incluso el destino de las personas. Pues bien, en la antigua Grecia, estas historias se llamaban mitos. A través de ellos, los griegos intentaban explicar lo que no comprendían, desde el origen del universo hasta los temblores de la tierra o también las tormentas en el mar. Por ejemplo, educaliones, si había un trueno, decían que era Zeus lanzando rayos desde el Olimpo. Si el mar estaba agitado, pensaban que Poseidón estaba enojado. De esta manera, los fenómenos naturales se interpretaban como acciones de seres divinos. Pero con el tiempo surgió una actitud diferente. Algunos pensadores comenzaron a preguntarse, ¿y si detrás de estos fenómenos no hubiera dioses caprichosos, sino leyes naturales? Este cambio en la manera de pensar fue tan importante que marcó el nacimiento de la filosofía. A ese paso lo llamamos el tránsito del mitos al logos. Ahora bien, ¿qué significa logos? Logos es una palabra griega que quiere decir razón o palabra con sentido. Es el inicio de una forma de explicación racional argumentada que busca causas lógicas y no divinas. Pensemos en un ejemplo cercano. Antes se decía que un eclipse era una señal de desgracia enviada por los dioses. Hoy sabemos que ocurre porque la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, generando una sombra. Lo que cambió fue la manera de explicarlo. De lo mítico pasamos a lo racional, del mito al logos. Este tránsito no fue rápido ni sencillo. Fue un proceso cultural en el que los seres humanos se atrevieron a cuestionar las creencias heredadas y se arriesgaron a dar respuestas nuevas. Gracias a ellos surgieron las primeras ciencias, como la astronomía o la medicina, y por supuesto, la filosofía. Así que
Cuando hablamos del paso del mito al logos, hablamos de un salto en la historia del pensamiento humano. Dejar de atribuir lo desconocido a lo sobrenatural y a empezar a buscar razones, pruebas y explicaciones racionales. Y esa actitud crítica es hasta hoy la esencia misma de la filosofía. Así que, queridos educaliones, hoy quiero ver sus comentarios, ver qué piensan de la filosofía y por eso mismo quiero que también saludemos al educalión que ya está presente con nosotros con mucha garra. Así que adelante, educalión. Claro que sí, maestra. Buenos días a todos, educalionas y educaliones. Estamos atentos a sus saludos. Tenemos ya presencia de muchos, ya casi 100. Silvia Mena, de DIF Nacional Ciudad de México. Rocío Vázquez nos saluda de Prepa Regia Monterrey, en Fomerrey. Pau AC nos saluda de Prepa Luciérnaga, Tezistán. Gisela Jauregui, de Prepa Luciérnaga, Tusanía. Tenemos saludos de Chespi García, de Prepa Luciérnaga, Las Águilas. También Victoria Irigoyen Muñoz, desde Quintana Roo, nos saluda. Iván Valderas, de Prepa Luciérnaga, Las Águilas. Nungaray Paola nos habla de la sede de Tezistán. Y pues les damos muchos saludos. Se están reportando todos. Va un fuerte rugido de león. Y pues vamos a comentar un poquito sobre los filósofos del inicio, los grandes filósofos presocráticos, de los que ahorita ha hecho mención la maestra. Hay que poner mucha atención porque son los que dieron la semilla del pensamiento griego y empezaron a generar ideas y teorías para explicar el mundo. Entonces, vamos para allá, vamos de nuevo con la clase. Adelante, maestra Adriana, gracias. Muchísimas gracias, Educalión. Gracias por todos los saludos y bueno, también recuerden que los queremos ver participando. Su participación es súper importante porque para nosotros nos enriquece saber cuáles son sus dudas puntuales, cuáles son sus aportaciones que pueden nutrirnos a todos en conjunto. Así que, queridos educaliones, participen y recuerden que estamos leyéndolos constantemente y también asesorándolos. Así que, y también quiero recordarles una pausa más, que para dudas puntuales sobre su documentación o proceso académico está la oficina virtual, que es de los miércoles, jueves y sábados. Así que ya lo saben, educaliones, ahora en el chat vamos a atender la clase. Y bueno, vamos a hablar un poquito más. ¿Cuál es el legado de los filósofos anteriores a Sócrates en cuanto a conceptos como la materia, los elementos, la energía y hasta la política? Ahora que entendemos cómo surgió la filosofía a partir del paso del mito al logos, vamos a conocer a los primeros pensadores que se atrevieron a dar explicaciones racionales sobre el origen del universo, los filósofos presocráticos. Se les llama así porque vivieron antes de Sócrates. Su gran inquietud era descubrir el arché, es decir, el principio fundamental de todo lo que existe. Se preguntaban, ¿de qué está hecho el universo? ¿Cuál es la sustancia básica que lo origina todo? El primero de ellos fue Tales de Mileto. Él pensaba que el principio de todas las cosas que existían era el agua, es decir, que su arché era el agua. ¿Por qué? Porque le veía en todas partes, en los ríos, en la lluvia, en el mar, en la vida misma. Sin agua, nada existiría. Y si lo pensamos incluso hoy, sabemos que el cuerpo humano tiene entre un 60 y un 70% de agua. Bueno, después vino Anaximandro, que fue un discípulo de Tales. Para él no podía ser un elemento tan concreto como el agua,
sino algo mucho más amplio, lo que llamó apeirón, que significa lo definido, lo ilimitado, lo indefinido y lo ilimitado. Según Anaximandro, de ese principio indeterminado surge todo lo que existe. Y él tuvo un discípulo llamado Anaxímenes, que propuso otra idea, el aire. Para él, el aire es el aliento de la vida, el soplo que da existencia. Cuando respiramos, vivimos. Sin aire, nos morimos. Así que lo colocó como el principio de todo. Como ven, cada pensador fue cambiando el elemento fundamental o la base del pensamiento del origen de todo. Otro pensador fundamental fue Pitágoras. Él cambió el enfoque y dijo que todo se explicaba a partir de los números. Pensaba que en realidad estaba ordenada como una proporción matemática. Para Pitágoras, las armonías musicales, los ciclos de la naturaleza e incluso la forma de los cuerpos podían reducirse a relaciones numéricas. En otras palabras, el universo era como una gran ecuación. Y bueno, luego encontramos a Heráclito de Éfeso, conocido como el Oscuro. Su famosa frase fue: nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque las aguas siempre fluyen y cambian. Para él, el principio de todas las cosas era el cambio constante, el movimiento, el devenir. Todo está en transformación. En oposición a él estuvo Parménides de Elea. Mientras Heráclito decía que todo cambia, Parménides sostenía lo contrario. Lo que es, y lo que no puede dejar de ser. Para él, la realidad era una permanente. El cambio era solo una ilusión de los sentidos. Así que más adelante, Empédocles propuso una conciliación. Dijo que la realidad no estaba hecha de una sola sustancia, sino de 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. A esos elementos añadió 2 fuerzas que los unían y separaban: el amor y el odio. Finalmente, Leucipo y Demócrito, los llamados atomistas, dieron un paso gigante hacia una idea de hoy que hoy nos parece moderna. Afirmaban que todo estaba formado por partículas diminutas, invisibles e indivisibles, llamadas átomos. Decían que los átomos se movían en el vacío y al unirse formaban la diversidad de todo el mundo. Como pueden ver, cada uno de estos filósofos tenía su propia propuesta y a veces se contradecían, pero todos compartían la misma pasión: encontrar un principio racional que explicara la realidad. Y tú, si fueses un filósofo presocrático, ¿qué pensarías o cómo explicarías el origen de todo? Es decir, ¿cuál sería tu arché o tu apeirón? Es la misma búsqueda que tenían los presocráticos: explicar el origen de todo. Solo que ahora usamos telescopios, ecuaciones y experimentos. Si hoy le preguntamos a un científico de dónde viene el universo, nos hablará del Big Bang, una gran explosión cósmica hace miles de millones de años. Lo importante es que ellos abrieron el camino, nos enseñaron que no basta con aceptar una explicación mítica, sino que podemos razonar, investigar y discutir. Por eso, los presocráticos son considerados los verdaderos pioneros del pensamiento filosófico y también del científico. Ahora bien, quiero leerlos y ver qué piensan acerca de estos temas, y para eso quiero llamar al Educalión, que ya está leyéndonos y está aquí presente. Adelante, Educalión. Claro que sí, maestra Adriana. Aquí estamos saludando a educalionas y educaliones y estamos viendo que nos mandan leoncitos. Reina Areli nos manda leoncitos. Muchas gracias. Por su parte, Noemí Sauceda comienza dando pasos firmes en esta clase y nos dice: del paso del mito al logos, estos pasaron a ser racionales. Es súper correcto tu observación, Noemí Sauceda. El racionalismo comienza en ese punto con los presocráticos. ¿Por qué? Porque empezaron a prescindir de los dioses
de los fenómenos naturales que atribuían a los dioses, al poder divino, y comenzaron a intentar dar explicaciones racionales, y no podemos decir que nació ahí la ciencia del todo, pero empieza la semilla científica con los presocráticos, así es. Y en efecto, llegaron a ciertas ideas muy importantes, como por ejemplo la noción de átomo, el más pequeño e indivisible. Para ellos en esa época el átomo era indivisible, la noción era de un indivisible, pero era la base de la materia, la cosa más pequeña de la materia. Ahora, en nuestra época, sabemos que el átomo sí es divisible y contiene toda la energía. Seguimos adelante. Por ejemplo, nos dice Elizabeth Cámara, la filosofía la podemos vivir en nuestra vida diaria. Es correcto, Elizabeth Cámara. No tenemos chance de ser tan contemplativos diariamente, pero sí, en muchos aspectos podemos hacer pensamiento original y crear nuestras propias ideas. Un fuerte rugido de león para nuestras compañeras educalionas que dan pasos importantes en nuestra clase participando. Vamos a continuar con la clase, por favor, con la maestra Adriana. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, Educalión, y muchísimas gracias a las participaciones también. Y ahora sí, Educaliones y Educalionas, vamos a pasar a la filosofía de Grecia clásica, las innovaciones en el pensamiento. Y yo quiero preguntar, ¿qué aportaron al desarrollo del pensamiento los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, que hasta hoy su fama y pensamiento influyen en nuestros sistemas científicos y en nuestros métodos políticos? Después de los presocráticos, la filosofía dio un giro fundamental. En lugar de enfocarse solo en el origen del universo, los pensadores empezaron a poner en el centro al ser humano. Esta etapa, llamada la filosofía de Grecia clásica, nos dejó a tres de los filósofos más influyentes de toda la historia: a Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, vamos a comenzar con Sócrates. Él no solo escribió nada, porque estaba convencido de que la filosofía debía vivirse y dialogarse, no quedarse en los libros. Su famosa frase, "solo sé que no sé nada", refleja humildad intelectual, pero también un método. Reconocer que ignoramos muchas cosas es el primer paso para aprender. Sócrates desarrolló la mayéutica, un método que comparaba con el trabajo de su madre, que era partera, así como una partera ayudar a dar a luz a un bebé. Sócrates decía que el filósofo ayuda a dar a luz a las ideas para llegar a la verdad. ¿Cómo? Pues a través de preguntas. Creía que la verdad ya estaba en cada persona y que el diálogo era la forma de descubrirla. ¿Cómo logras hallar la receta del mole de olla solo con 3 preguntas? ¿Cómo formularías estas preguntas sabiendo que la verdad surge una vez que lo probaste? Y te supo sin duda a mole de olla. Al final, el método para obtener la verdad, la mayéutica de Sócrates, le costó la vida, ya que él cuestionaba y muchos no deseaban que se les cuestionara e incomodaban al ser cuestionados, hallándoles contradicciones o inconsistencias. Sócrates, debido a una condena impuesta, bebió la cicuta para no contradecir su mayéutica, bebió y falleció. Y bueno, pasemos ahora a Platón, que fue un discípulo de Sócrates. Platón sí escribió, y lo hizo de forma de diálogos, donde el personaje central solía ser su maestro. Su pensamiento gira en torno a la teoría de las ideas. Para Platón existen 2 mundos: el mundo sensible, el que captamos con los sentidos, que es imperfecto, cambiante y lleno de apariencias,
y el mundo de las ideas, al que accedemos con la razón, eterno, perfecto y verdadero. Ese es el mundo de las ideas. Un ejemplo claro de esta teoría es el mito de la caverna. Imagina a unos prisioneros encadenados que solo ven sombras proyectadas en la pared de la caverna. Para ellos, esas sombras son la realidad. Pero un día uno se libera y sale al exterior y descubre el sol, los árboles, el mundo verdadero. Cuando regresa a contarlo, nadie le cree. ¿Qué significa esto? Que muchas veces vivimos atrapados en sombras, que son los prejuicios, opiniones superficiales. Pero el filósofo es quien se atreve a salir, a buscar la verdad más allá de las apariencias. ¿Crees que algún prejuicio o idea arraigada te podría detener para concluir tu prepa o emprender otros proyectos? Déjenos en comentarios. Y también, ¿en qué situación crees que un prejuicio te impidió conocer algo, probar algo diferente de la cultura de tu estado o de tu comunidad? Bueno, respóndenos en comentarios porque a nosotros nos da muchísima curiosidad conocer estas partes también que forman parte de la filosofía de nuestra vida diaria. Ahora bien, llegamos a Aristóteles, que es el discípulo de Platón, pero muy distinto en su forma de pensar. Mientras Platón se enfocaba en el mundo de las ideas, Aristóteles puso los pies en la tierra y estudió la realidad concreta. Por eso se le considera el primer gran científico de Occidente. Entre sus aportaciones más importantes está la lógica, que establece reglas para pensar con coherencia. También nos dejó la teoría de las causas, que explica que todo lo que existe puede analizarse a través de 4 preguntas. La primera es causa material. ¿De qué está hecho? La segunda es una causa formal. ¿Qué forma tiene? La tercera es una causa eficiente. ¿Quién lo hizo o lo produjo? Y la cuarta causa final, ¿para qué sirve? Pensemos en un celular. Material está hecho de metales, vidrios, plásticos y reciclados. Formal tiene una forma rectangular, pantalla táctil. Eficiente lo diseñaron ingenieros y se fabricó en una planta. Y como parte final nos sirve para comunicarnos, para leer, para consumir contenido. Y bueno, educalionas y educaliones, ¿cómo analizarían ustedes un árbol de pino por medio de las 4 preguntas de causas de Aristóteles? Déjenos en comentarios porque queremos saber. Además, Aristóteles introdujo la idea de un acto y potencia. Una semilla es un árbol en potencia. Cuando crece se convierte en un árbol en acto. Este concepto nos ayuda a entender el desarrollo, el cambio y las posibilidades en todo lo que existe. En resumen, Sócrates nos enseñó a preguntar, Platón a buscar la verdad más allá de las apariencias y Aristóteles a analizar la realidad concreta con lógica y método. Entre las 3 sentaron las bases del pensamiento occidental y hasta hoy seguimos aprendiendo de ellos, desde el modo en que debatimos en clase hasta cómo razonamos en la ciencia o cómo reflexionamos sobre lo que significa vivir bien. La Grecia clásica no solo nos heredó monumentos y arte, sino también una forma de pensar que sigue viva en cada estudiante que se atreve a cuestionar, a razonar y a buscar la verdad. Ahora bien, quiero pasar también al Educalión porque yo creo que esta vez les dejé bastantes preguntas que quiero leer. ¿Qué tal están poniendo atención y cómo ustedes perciben este momento de la filosofía? Así que vamos con el Educalión. Adelante. Claro que sí, maestra Adriana. Están participando mucho nuestros educaliones y educalionas y nos están saludando Berenice Zambrano nos saluda de Tezistán, del Prepa Tezistán. De Solano, Guadalupe, nos manda muchos leoncitos. Y Silvia Mena
menciona, la filosofía es muy importante en el día a día. Qué bueno que lo menciona Silvia Mena, porque para mucha gente parece que llega a ser materia sin mucho sentido. Pero es importante estimular a nuestros cercanos a pensar que la filosofía es muy importante en el día a día. Brandon Alexis nos saluda de Fomerrey 35, Prepa Regia. Rubí Delgado de Iguala Guerrero nos saluda. Noemí Sauceda nuevamente nos comenta, se refieren también al agua, aire, a los elementos de la vida. Sí, los presocráticos, de hecho los sofistas nos hablaban de los elementos, agua, aire, tierra, fuego, como la base del mundo. Mari Moreno Franco, Leoncitos, muchas gracias. Esperanza Hernández Arévalo nos expresa, es muy cierto lo que dijo Heráclito. Wow, tenemos una fan de Heráclito, excelente, Esperanza. Es muy cierto lo que dijo Heráclito de Efeso. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, pues las aguas fluyen constantemente y el río deja de ser río, mismo que era antes, y como pasa con nosotros, ya no somos los mismos que éramos antes de empezar el curso para terminar la meta o carrera de preparatoria. Es súper correcto tu reflexión, Esperanza Hernández. No podemos bañarnos en las mismas aguas porque todo fluye. Así como las aguas, todo fluye y nadie es el mismo hoy que el que somos mañana. Entonces, tan solo es el ser de hoy, no se junta con el no ser. ¿Por qué? Porque somos porque nacimos, vivimos, pero no somos porque también cada día estamos muriendo, y ahí están juntas las dos partes, y a eso se refería, ahí están juntos los opuestos, y a eso se refería precisamente Heráclito de Efeso. Alemán Villanueva nos comenta, buen día, Aristóteles decía, yo solo sé que no sé nada. Así es, Alemán Villanueva, Aristóteles fue el autor de esa frase. Muy bien, vamos a continuar con la clase ahora. Les mando fuertes rugidos de león por estas muy importantes participaciones, y continuamos con la clase de la maestra Adriana. Gracias. Muchísimas gracias, Educalión, y muchísimas gracias a los que participan. Yo sé que parezco disco rayado con esto, pero de verdad a mí me emociona mucho leerlos y ver qué tanto están aprendiendo y qué tanto les interesan los temas, porque particularmente a mí la filosofía se me hace súper interesante. Y por eso vamos a pasar a la transición del pensamiento teológico medieval a la filosofía moderna. Ahora, ¿cómo da el salto el pensamiento humano para pasar de una visión y costumbre general de ver el mundo como una obra sacramental divina a una visión totalmente nueva, cuestionadora de las reglas e ideas sacras? Vamos a avanzar en el tiempo y dejamos la Grecia clásica para entrar a una nueva etapa de la historia, que es la Edad Media. Durante estos siglos, el pensamiento filosófico estuvo profundamente ligado a la religión, especialmente al cristianismo. La gran pregunta era, ¿cómo se relaciona la fe con la razón? Uno de los filósofos más importantes de este periodo fue San Agustín de Hipona, que vivió en el siglo IV. San Agustín fue muy influido por Platón. Para él, el centro de la reflexión estaba en Dios y en la interioridad del alma. Decía que, aunque el mundo exterior es importante, lo más valioso ocurre dentro de nosotros, en la conciencia,
en el corazón y en la búsqueda de la verdad divina. Su famosa frase, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, muestra esa orientación hacia lo espiritual y hacia la unión con Dios como destino último. Varios siglos después aparece Tomás de Aquino, uno de los pensadores más influyentes de la cristianidad medieval. A diferencia de San Agustín, Tomás fue inspirado sobre todo por Aristóteles. Su gran aporte fue mostrar que la fe y la razón no se contraponen, sino que pueden complementarse. La razón, decía, nos ayuda a conocer el mundo y la naturaleza, mientras que la fe nos revela verdades que van más allá de lo que la mente humana alcanza. Por ejemplo, podemos explicar científicamente cómo crece un árbol, pero la fe puede dar un sentido espiritual a la existencia de ese árbol en el plan divino. Este pensamiento medieval convivió con una iglesia muy poderosa que controlaba la educación y gran parte de la vida social. Sin embargo, hacia el siglo XVI surgió una fuerte crítica, la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero. Él cuestionó los abusos de la Iglesia y propuso volver a las fuentes originales de la fe, especialmente a la lectura directa de la Biblia. Este movimiento provocó un enorme cambio en Europa. Se multiplicaron las iglesias cristianas, se promovió la traducción de las escrituras a lenguas locales y con ello se abrió el camino a una mayor diversidad de pensamiento religioso y también filosófico. Con la Reforma, además, aparece la imprenta como una herramienta revolucionaria. Gracias a ella, las ideas pudieron difundirse con mayor rapidez y llegar a muchas más personas. Así, la filosofía empezó a salir de los muros de los monasterios para acercarse a la gente común. Si lo pensamos bien, estas discusiones no han desaparecido. Todavía hoy nos preguntamos, ¿la verdad debe venir de la fe, de la razón o de ambas? En la escuela, en la política y en la vida diaria, seguimos debatiendo cómo equilibrar lo que creemos con lo que podemos comprobar racionalmente. El paso de la Edad Media a la modernidad fue entonces una transición de siglos donde la filosofía empezó a independizarse poco a poco de la religión, preparando el terreno para los grandes cambios que veremos en el Renacimiento y la filosofía moderna. Y bueno, ahora vamos a pasar al Renacimiento y el antropocentrismo, que es muy importante. ¿Cómo se catapultó la mente humana de la Edad Media hacia un resurgir del arte y rescate del pensamiento clásico griego que significó la época de renacer de la mente y la ciencia? Bueno, con el paso del medievo a la modernidad, Europa vive un renacer cultural, el Renacimiento mismo. Este periodo, entre los siglos XV y XVI, trajo consigo descubrimientos científicos, avances artísticos y una nueva confianza en la capacidad humana para transformar el mundo en este contexto. Bueno, ahora, la filosofía también cambió su rumbo. Uno de los grandes referentes es René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna. Su famosa frase, pienso, luego existo, resume su método, la duda radical. Descartes decía que todo lo que no podemos comprobar debe ponerse en duda, pero aunque dudemos de todo, hay algo que no podemos negar. Mientras dudamos, pensamos, y si pensamos, existimos. Desde allí, coloca a la razón como la base segura del conocimiento. En otras palabras, la mente humana, con su capacidad de razonar, es el punto de partida para entender la realidad. Al mismo tiempo, surge Francis Bacon, quien propone un método distinto al de la especulación pura. Bacon introduce el método inductivo, que se basa en la observación sistemática de la naturaleza y en la experimentación.
decía que para conocer no basta con razonar en abstracto, debemos mirar, registrar y comprobar los hechos. Gracias a este método se sientan las bases de la ciencia moderna. Y bueno, por otro lado, en el campo de la política destaca Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe. Él rompe con la tradición que unía moral y política. Sostiene que para mantener el poder y garantizar la estabilidad del Estado, el gobernante puede recurrir a la astucia e incluso al engaño si es necesario. Aunque no escribió literalmente "el fin justifica los medios", esta frase resume bien su pensamiento. En pocas palabras, la política debe analizarse con realismo y no con ideales. Por ejemplo, educaleonas y educaleones. ¿Hay alguna acción que en la política doméstica familiar usaron como alguna mentira o algún argumento muy convincente para su interés con tal de lograr un objetivo personal, comprar un mueble o aparato para ustedes o incluso hacer el viaje planeado a un destino que los demás no deseaban, pero maquiavélicamente lograron alianzas para apoyar su plan? Cuéntenos qué resultados obtuvieron con esto. Ahora, pensemos en un ejemplo actual. Un científico que investiga vacunas o desarrolla nuevas tecnologías está aplicando, quizás sin saberlo, el modo de Bacon: observar, experimentar y deducir conclusiones. En cambio, un político que toma decisiones estratégicas para conservar su poder, priorizando la eficacia sobre la moral, actúa con un enfoque muy cercano al de Maquiavelo. Y todos, al razonar y cuestionar, seguimos la huella de Descartes. Lo que vemos en el Renacimiento y en la filosofía moderna es un cambio radical. La confianza es la razón humana. En la observación científica y en el análisis realista de la política. Ahora bien, educaleones, estas ideas rompieron con el pensamiento medieval y abrieron paso al mundo moderno en el que todavía vivimos. Así, Descartes, Bacon y Maquiavelo nos recuerdan que la modernidad no empezó solo con descubrimientos geográficos o artísticos, sino también con una revolución en la manera de pensar. También quiero que con todo esto que hemos hablado, el Educaleón nos acompaña ahora mismo para leer sus comentarios. Así que adelante, Educaleón. Claro que sí, maestra. Aquí, por ejemplo, nos saluda de Prepa Luciérnaga Betsabeth González. Elizabeth Cámara nos manda muchos leoncitos. Y Carolina Martínez nos saluda de Prepa Violeta en Acapulco. Luma Miel Villarreal comienza dándonos puntos interesantes de filosofía. Menciona: filosofía griega se basa en la razón y teología cristiana en la verdad. Muy bien, hay bases de estos aspectos en esto que mencionas. Marisela Zapata nos saluda de Martínez Zapata, Distrito 2. Velasco Paola dice: qué bonita frase de San Agustín, no la había escuchado. Sí, la filosofía medieval es muy interesante. Esperanza Hernández Arévalo nos menciona: la filosofía habla de todo, del universo, de dónde venimos, quién creó todo lo que conocemos, si existe Dios y cuál es la finalidad de nosotros sobre la tierra. Es correcto, Esperanza Hernández, de todo eso se han ocupado los múltiples pensadores de la filosofía y de muchas otras materias más. Yesreel Jonathan comenta: gracias a Martín Lutero como traductor,
más personas tuvieron acceso a la Biblia y fue condenado por eso. Sí, es correcto, Jezreel. Él se preocupó por traducir la Biblia al alemán y poner al alcance las letras de la Biblia a toda la gente. Por último, Efigenia Serrano Argüello nos dice: pienso y luego existo, pensamiento de René Descartes. Es correcto, Efigenia Serrano, es una frase máxima de René Descartes. Y con esto por ahora concluimos. Vamos con la maestra Adriana a continuar la clase. Les mando un fuerte rugido de león y en otro momento vamos a seguir la lectura. Muchísimas gracias, Educaleón. Y ahora vamos a pasar a el relacionismo, el empirismo y el idealismo. Y para esto primero quiero plantear una pregunta. ¿Qué hicieron cada uno de los pensadores británicos racionalistas y empiristas para lograr los grandes avances en futuros métodos de las ciencias y cómo contribuyó ese gigante llamado Hegel al pensamiento humano? Entre los siglos XVII y XVIII, la filosofía siguió evolucionando y dio lugar a tres grandes corrientes modernas que marcaron la forma en que entendemos el conocimiento: el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Ahora, vamos a empezar con el racionalismo, representado por pensadores como Descartes, Spinoza y Leibniz. Ellos sostenían que la fuente principal del conocimiento es la razón. Creían que mediante ideas claras y principios lógicos podemos llegar a las verdades universales. Por ejemplo, las matemáticas, que no dependen de lo que vemos o experimentamos, sino de la coherencia de la razón. En contraste, surge el empirismo, defendido por filósofos como Locke, Hume, Berkeley. Ellos afirmaban que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. Decían que la mente al nacer es como una tabla rasa y lo que sabemos se construye poco a poco a partir de lo que vemos, oímos y tocamos. Para un empirista, si no hay experiencia, no puede haber conocimiento. Más adelante, en el siglo XIX, aparece el idealismo, con Hegel como figura central. Para él, la realidad misma es racional, pero no está fija. Se desarrolla de manera dialéctica, es decir, a través de la confrontación de ideas contrarias que generan síntesis nuevas. Según Hegel, la historia humana es precisamente ese proceso de desarrollo racional. Si lo llevamos a un ejemplo actual, pensemos en un ingeniero. Cuando diseña un puente, utiliza modelos matemáticos abstractos. Eso es racionalismo. Pero también realiza pruebas de campo, mide materiales y corrige errores. Eso es empirismo. Y si analizamos la historia del conocimiento, vemos cómo las ideas se van transformando y superando unas a otras, siguiendo una lógica muy cercana al idealismo de Hegel. Estas tres corrientes nos muestran que el conocimiento no es solo un camino único, sino un diálogo constante entre la razón, la experiencia y la interpretación de la realidad. Y bueno, ahora vamos a pasar a la filosofía moderna, que es muy importante también. Ahora les quiero mandar otra pregunta. ¿Es vigente el pensamiento de Karl Marx? ¿Nos ayuda a corregir el mundo de hoy en política, economía y ciencias? Bueno, la filosofía no se detuvo en la modernidad. En los siglos XIX y XX surgen nuevas corrientes y pensadores que responden a los cambios radicales de la sociedad. La revolución industrial, las guerras mundiales, los avances tecnológicos y las transformaciones sociales, a esta etapa la llamamos la filosofía contemporánea. Uno de los pensadores más influyentes fue Karl Marx. Él desarrolló el materialismo histórico, una forma de entender la historia a través de la lucha de clases.
Para Marx, el motor de la sociedad no son las ideas, sino las condiciones materiales, como la economía, el trabajo y la producción. Su crítica al capitalismo lo mostró como un sistema que genera desigualdad y explotación, y planteó la necesidad de transformarlo hacia un modelo más justo para todos. Y bueno, quiero leer sus comentarios y qué opina el Educalión en estas secciones tan importantes. Así que adelante con el Educalión. Claro que sí, maestra Adriana. Por lo que vemos, nuestros educalionas y educaliones están metidísimos en la clase y van repitiendo y mencionando las frases interesantes de la materia filosofía. Magali Contreras Pérez menciona: Descartes formuló tras un proceso de duda metódica para encontrar la verdad. Es correcto, con Descartes nace el racionalismo, nace el método científico. Magali Contreras, es muy importante tu señalamiento. Descartes formuló tras un proceso de duda metódica para encontrar una verdad. La duda metódica, y conduce esto al método científico o método de las ciencias. Autor, René Descartes. Y claro, también de ahí generó otras ideas en el rubro de las matemáticas muy importantes. Alexis Cervantes nos manda leoncitos. Alejandra Rojas nos repite la frase que pues se vincula a Maquiavelo, a Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios, no los miedos. Tenemos también, nos manda saludos Mar Corona de Monterrey, Topo Chico. Esperanza Hernández Arévalo nos menciona también, parece que tenemos varias fans de René Descartes. Pienso, luego existo, aplicar bien el buen sentido o la razón que todos los hombres poseemos por naturaleza y que nos permite dirigir bien nuestra facultad de conocimiento y aumentar nuestro saber. Es correcto, aquí estás haciendo mención muy próxima hacia la noción del método científico que crea René Descartes. Más leoncitos de Alejandra Rojas. Patti Vargas menciona a Francis Bacon. Estudió la naturaleza de diferentes órganos. Sí, es correcto. Francis Bacon estudió aspectos de la naturaleza del cuerpo humano. Vamos a continuar adelante con la clase. Les agradezco. Les mando fuerte rugido de león. Muchísimas gracias, Educalión. Y ahora vamos a pasar a la filosofía contemporánea. ¿Qué dicen los filósofos contemporáneos acerca del mundo moderno y cómo lo explican y lo critican? ¿Realmente han logrado que corrijamos el camino? Otro gran filósofo fue Friedrich Nietzsche, famoso por su frase «Dios ha muerto». Con ello no se refería a una muerte literal de un Dios, sino a la caída de las creencias absolutas que habían dado sentido a Occidente durante los siglos. Nietzsche critica la moral tradicional, que él consideraba opresiva, y propone la figura del superhombre, Übermensch, alguien capaz de crear sus propios valores y vivir con autenticidad en un mundo sin verdades absolutas. En el siglo XX aparece Martin Heidegger, quien vuelve la atención hacia una pregunta fundamental: ¿qué es el ser? Su obra gira en torno a este problema central y plantea el concepto de design, que significa literalmente ser ahí. El design es el ser humano que existe en el mundo, siempre en situación, siempre proyectándose hacia el futuro. Heidegger nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra existencia y el sentido de nuestra vida en el tiempo. Finalmente, encontramos a Michel Foucault,
quien estudió el poder no solo como algo que poseen los gobiernos o instituciones, sino como una red que atraviesa todas las relaciones sociales. Para él, el poder está presente en las escuelas, en los hospitales, en la familia y especialmente en los sistemas de vigilancia y control. Su concepto de biopolítica explica cómo los estados gestionan la vida de las poblaciones, regulando incluso aspectos tan íntimos como la salud y la sexualidad. Un ejemplo claro para entender a Foucault es el uso de las redes sociales. Allí no solo compartimos fotos y mensajes, también somos observados. Nuestros datos se registran y se utilizan para influir en nuestras decisiones. Es un espacio donde el poder se distribuye, se vigila y se controla. Justo como él lo explicaba. En resumen, la filosofía contemporánea nos muestra un panorama diverso y desafiante. Marx nos habla de la economía y las clases sociales, Nietzsche de la crítica a la moral y la creación de nuevos valores, y Heidegger del sentido profundo del ser, y Foucault del poder en las relaciones cotidianas. 4 enfoques distintos que nos ayudan a pensar críticamente el mundo en el que vivimos hoy. Y bueno, ahora vamos a continuar con el fin de la clase, porque para concluir nuestro recorrido llegamos a una de las corrientes más influyentes del siglo XX, el existencialismo. Esta filosofía nace de un mundo marcado por guerras, crisis y cambios sociales profundos y se centra en lo más inmediato, la existencia humana. Uno de sus principales representantes es Jean-Paul Sartre. Él sostenía que los seres humanos estamos condenados a ser libres. ¿Qué significa esto? Que no hay una esencia o un destino que nos determine de antemano. Somos lo que decidimos ser a través de nuestros actos. Pero esa libertad no viene sola. Implica una enorme responsabilidad. Cada decisión que tomamos define quiénes somos. Por ejemplo, cuando eliges tu carrera profesional, no solo estás escogiendo un trabajo, sino también el rumbo de tu vida. Otro autor clave es Albert Camus, quien reflexiona sobre el absurdo de la existencia. Para él, la vida no solo tiene un sentido dado de antemano. El ser humano busca respuestas, pero el universo guarda silencio. Esa tensión entre nuestra necesidad de sentido y la falta de la respuesta última es lo que él llama absurdo. Sin embargo, Camus no propone rendirse, sino vivir plenamente a pesar de esa falta de sentido. Su imagen del mito del Sísifo, el hombre que empuja una roca eternamente, montaña arriba, simboliza esa lucha constante y digna. ¿Alguien de ustedes, educaliones, ha encontrado su roca para subir con ella la pendiente del monte? Y bueno, por último, tenemos a Simone de Beauvoir, una pensadora que llevó el existencialismo hacia una reflexión feminista. En su obra, El segundo sexo, escribió la célebre frase: "No se nace mujer, se llega a serlo". Con esto señalaba que la condición femenina no estaba determinada biológicamente, sino que es una construcción social. Su propuesta invita a reconocer la libertad y la capacidad de acción de las mujeres para definirse y transformar su propia vida. Ahora bien, quiero preguntarles a todos ustedes, educalionas y educaliones, ¿qué sentido les dijeron desde niños que tiene la existencia? ¿Es familiar, religioso, comercial, político? ¿Cuál es el sentido que ustedes le dan? ¿Es el mismo o se desapegan a la norma inicial? Bueno, el existencialismo en conjunto nos recuerda que no hay guión escrito para nuestra existencia. Somos nosotros, con nuestras decisiones, quienes vamos construyendo nuestro ser. Y aunque esto pueda dar vértigo, también es una invitación poderosa a vivir de manera auténtica y responsable. Como dijo Sartre, estamos condenados a ser libres. Y esa condena, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para darle sentido a nuestra vida. Así que, como última parte, quiero darle
la palabra al Educaleón para que se pueda despedir de nosotros y leer los últimos comentarios que seguro están llenos de mucha filosofía dentro. Así que adelante, Educaleón. Claro que sí, maestra Adriana. Están mencionando, por ejemplo, Silvia Mena menciona, Karl Marx está en la razón en su filosofía, en su pensamiento y análisis de la economía y la sociedad. Es correcto, Silvia Mena. Karl Marx generó una epistemología y una teoría económica y sociológica. Pero lo más importante que él produjo fue un método científico basado en la dialéctica hegeliana. Entonces, con ese método científico produjo la teoría económica y la teoría sociológica en sus obras, por ejemplo, El Capital. Por otra parte, Cindy Tamés nos manda leoncitos. De Solano Guadalupe nos reitera sobre Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Se ve que la influye Sócrates de Solano Guadalupe. Y nos saluda también Ana Cristina Martínez Herrera de Prepa Regia de la Mujer. Silvia Mena menciona, el empirismo nos ayuda bastante en el experimentar en lo aprendido de los demás. Esta frase de Silvia Mena la retomo como poderosísima y le mando un fuerte rugido de león. La voy a repetir. El empirismo nos ayuda bastante en el experimentar en lo aprendido de los demás. Fuertísima su frase y pues con esta frase yo me despido. Me encantó leer a nuestras educaleonas y educaleones y los esperamos en la siguiente clase. Por favor, échenle muchas ganas. Van por su meta grandiosa de obtener su bachillerato. Los saluda el profesor Educaleón y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Educaleón, y muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Y ahora sí, hemos llegado al final de esta clase que me pareció muy filosófica, muy entretenida y llena de muchos datos históricos, que también son muy importantes para reconocer cómo ha ido cambiando el pensamiento. Y bueno, ahora sí llegó el momento que muchos esperan, la palabra clave. Recuerden, esta no se puede escribir en los comentarios y se escribe en mayúsculas y de tener acentos los vamos a omitir. La palabra clave es sofistas. Así que ya lo saben, educaleones, sigan motivándose, sigan con ese entusiasmo que los caracteriza a cada uno de ustedes y recuerden que esto es un proceso para alcanzar sus grandes metas, para poder desarrollarnos en este mundo. Y bueno, les vuelvo a repetir la palabra clave para los que no pudieron escucharla, es sofistas, ¿ok? Recuerden que esta palabra es muy importante para su contraseña para entrar al Hoy Aprendí en la plataforma u.impevirtual.mx. Y bueno, yo me despido sin antes, les mando un fuerte rugido de león y los quiero ver triunfando y los quiero ver aquí súper a gusto, alegres de estar participando y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, educaleones.